Bien, consulta del día 20 de mayo. Díganme, ¿qué les interesa preguntar? Yo no tenía nada en particular, así que pregunte a Agustina. Agustina, te tiraron la pelota a vos. Agustina. Agustina, si estás... No, no se te escucha. Hola, sí. Ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Dime. Sí, te ¿Se me escucho. escucha ahí? Sí, te escucho. Ah, bueno. Está bien. Mis dudas son bastante específicas, como que en cada punto llevo un apartado en el que por ahí no sé si lo hice bien. Por ejemplo, ¿Querés mandarme primeros algo que 4 haya ejercicios trabajado? no tengo ninguna duda. Después en el 5, en el 5 y ¿Estás hablando del práctico 1? Perdón. Es que no se te... hola, mi internet está andando mal. Sí. Estás hablando del práctico 1. ¿Lo que hice? No, no se te escucha, perdón. ¿Mm? Agustina, si podés escribirlo o mandarme imagen. Bueno, ahora Hola, sí, Agustina. hola. Sí, Ay, a ver, perdón, mi internet está andando súper mal. sí. El ejercicio que quería consultar es el 5i. Del práctico 1. Le leo el ¿Ah? enunciado del práctico 1, sí. Bien, a ver, lo voy a compartir. ¿Ah? Así lo vemos. Ajá. Ejercicio 5. ¿Este? El i. Sí, Bien, exactamente ese. bien, perfecto. Mira, yo creo que incluso es el que hice. Bueno, Ah, sí. estas fórmulas son complejas de leer porque, digamos, obviamente, porque tienen dos condicionales. Entonces, hay dos sí en la fórmula que cuesta interpretar, bien, que cuesta escribir. Pero mira, si uno, acordate que, a ver, voy a poner aquí abajo. Acá está. Toda condicional se puede leer de varios modos. La forma más tradicional es poner si el antecedente, si P, entonces Q. ¿Bien? O en su forma simplificada, si P, Q. O sea, el entonces darlo por sobreentendido. Pero está esta otra forma, P solo si Q. Bien, está esta otra forma y está la tercera, P es suficiente para Q, la cuarta, Q es necesario para P. Tenés ahí 4 maneras, la primera con su variante, 4 maneras muy usadas para escribir la condicional. Entonces, a la hora de escribir dos condicionales, o de leer dos condicionales,
Lo que podrías hacer es combinar una forma con la otra. Entonces, en lo que vas a ver aquí, en lo que yo te voy a mostrar, que ya lo resolvimos en otra consulta, yo combiné la primera y la segunda manera. Y entonces leí lo siguiente. Q era el tanque tiene nafta. P, el automóvil arranca. R, la batería tiene corriente. Entonces, si el tanque tiene nafta, ese era Q. Si el tanque tiene nafta, pongo coma, y aquí habría un entonces implícito. Entonces, y ahora leo R entonces P. Leo R entonces P. Bien, pero lo leo a R entonces P, no si R entonces P, sino con la otra forma, usando el solo si. La batería tiene corriente solo si el auto arranca. ¿Me entendés? Ya Esa entiendo. sería una Sí, sí, sí. estrategia Así. para que quede algo más agradable de leer, porque acordate que, por ejemplo, la recomendación que nos dan las maestras cuando estamos en la escuela primaria, que es que en una frase no repitamos palabras, ¿verdad? Bueno, entonces es porque es más complicado de interpretar en el caso de dos condicionales. Bien, entonces, este es P, el tanque tiene nafta. Bien, y entonces lo que estoy haciendo es leer R entonces P en la forma R solo si P. La batería tiene corriente solo si el auto arranca. Esta es una forma. También podríamos ocupar las otras formas, como te puse acá, el de, por ejemplo, a P resaltarle su característica de ser suficiente para Q, o a Q resaltarle su característica de que es una condición necesaria para P. Bien, entonces podrías combinar, digamos, también con esa forma. ¿Mm? Claro, claro. Bien, y en el apartado, a ver, en el apartado, por supuesto que mira, la J, Q y R, entonces P. Ese es fácil, ¿verdad? Si el tanque tiene nafta y la batería tiene corriente, entonces el auto arranca. Bueno, resulta que en un ejercicio anterior he pedido que se demuestre esto, que esto era una equivalencia, perdón, que esto era una tautología. Tautología, ¿qué significa eso? Perdón, los perros. Si esto es una tautología, quiere decir que la bicondicional, una tautología, significa que esta expresión es equivalente a esta otra, que es justamente lo que tengo yo ahora. Entonces, quiere decir que la lectura de estas dos condicionales se puede transformar, digamos, se puede leer, o sea, esta expresión también la podemos leer en su forma equivalente, que es más cómoda. Por eso en este ejercicio de la tabla que había que expresar verbalmente la siguiente expresión de lógica e indicar cuál de ellas son equivalentes, lo que se esperaba es que ustedes digan que, por el ejercicio anterior, que esto es equivalente a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las dos frases dicen el mismo mensaje. O sea, si el tanque tiene nafta, la batería tiene corriente solo si el auto arranca, es equivalente a decir, si el tanque tiene nafta y la batería tiene corriente, el auto arranca, porque las dos expresiones son equivalentes. Y para eso Sí, sí, sirven las sí, se equivalencias, entiende. para transformar frases, buscando la más simple, la más fácil de transmitir y de entender. Bien, entonces estas dos expresiones son equivalentes por lo que he pedido que prueben acá, que acá había una tautología. Bien. ¿Alguna otra cosa más? O bueno, no sé, ¿estamos bien ahí? Sí, eso se entendió bien. Después,
En el próximo punto que me genera dudas es el 6E, 6E. que se hacía con las propiedades. Claro, bien. Perfecto. Hay que mostrar ahí la equivalencia. No sé si lo tengo hecho. Si no lo hagamos. Sí, a ver, no lo tengo hecho, creo. A ver. Sí, no lo tengo hecho. Lo vamos a hacer. Bueno. Bien, después le paso este archivo con cosas que vamos trabajando acá. Bien, bueno, tenemos que probar esta equivalencia. Y uno de los modos es trabajar algebraicamente. Como es una equivalencia, uno puede partir de un miembro y llegar al otro miembro. Y, o sea, digamos, de cualquier miembro, viene a ser. Yo puedo partir de A y llegar hasta B, o partir de D y llegar hasta A. Porque es una... Si tuviera esto, no hay dos maneras, hay que hacerlo en un solo sentido. Bien, bueno. Yo voy a partir de A, porque evidentemente en A, que es la expresión con más operaciones, podría yo tener más posibilidad de hacer cosas. Bien, entonces A es igual a P, diferencia simétrica Q y Q. Bien, y entonces, ahora aplico cosas que sé de la diferencia simétrica. Y en la tabla de leyes lógica era que la diferencia simétrica P o Q significaba, una de las propiedades es que se da P, voy a poner corchete, P y no Q, o se da Q y no P. Ver tabla. Y pongo corchete porque todo eso está haciendo conjunción con Q. Bien, este Q que está ahí afuera sigue estando. Que si yo no pusiera corchete, se puede malinterpretar. ¿Y qué tengo acá? Tengo un O y un I. Y entonces tengo un término haciendo conjunción a una disyunción. Entonces, propiedad distributiva. Te queda P, I, no Q, I, Q, que si quieren ponemos paréntesis al principio. Bien. O, Q, I, no P, I, Q. Pero ¿por qué lo voy a sacar al paréntesis? ¿Por qué lo voy a sacar al paréntesis? ¿Por qué estaría de más? Porque ahora, viendo lo que me quedó, entre los corchetes lo que hay es todo conjunción. Y como la conjunción es asociativa, quiere decir que así como hay paréntesis, lo puedo sacar. Entonces, ¿qué te va a quedar? P, I, no Q, I, Q, o Q, I, no P, I, Q. Saco el paréntesis por la asociatividad. Y por la misma asociatividad, ahora yo voy a reunir a Q con no Q. Y esto es falso. Y una conjunción con un término falso es falso. O sea que aquí me queda, en este término me queda falso. Y aquí asocio este Q con este Q. Y por idempotencia, Q con Q, Q y Q es Q. O sea que te va a quedar Q y no P. Idempotencia. Estamos, ¿no? Acá uno hace Sí. Q y Q, conmuta el lugar, y entonces asocia Q con Q, y Q es Q, te queda Q y no P. O sea que ahí estaría aplicando, en ese pequeño paso estaría aplicando conmutatividad, porque he cambiado de lugar Q con no P. Asociatividad, he juntado esta Q con la otra Q. E idempotencia.
Q y Q es Q. Pero el falso en la disyunción es neutro, ley de los Sí. neutros. Entonces esto te queda Q y no P, y que es justamente la expresión que he llamado B, Q y no P. A mí lo que no se me había ocurrido era hacer la distributiva porque después, en el segundo paso, planteaba, no sé, hacer una Pero ¿qué bicondicional otra y cosa? cosas así. Condicional. Bicondicional. Es que si pones una bicondicional que puede no estar mal, ¿cómo haces para llegar a esto que no Sí, tiene sí, condicional? O sea, exactamente. en lo preferible, fíjense ustedes que las operaciones que más propiedades tienen son el y, el o y el no. Entonces, sería un error que en esta expresión que no tiene condicionales ni bicondicionales, las pongan. Porque, ¿qué hacemos con ellas? Después lo vas a terminar sacando. Lo vas a tener que terminar Claro. sacando. Bien, entonces, acá si queremos seguir trabajando con i, con o y con no, pues acá no hay otra más que la distributividad. Y yo lo que he visto en algunos trabajos es que asocian, o sea, ponen, por ejemplo, ignoran, no ponen este corchete, no ponen este corchete, y Ujú. creen que este Q se junta con esto y ya está. Y encaran por ese camino, pero ahí hay un error. Ahí hay un error, ¿por qué? Porque este Q que está ahí afuera, está haciendo conjunción a toda la diferencia simétrica. Y entonces, toda esta disyunción es la diferencia simétrica. Así que ese Q está haciendo conjunción no solamente a este término, sino a este también. Y al no poner el corchete, pareciera ser que solamente al segundo término. ¿Ah? Claro, Entonces, no, yo justamente como estaba viendo ese corchete, no se me ocurrió meter Q con ah, haciendo la conjunción y disyunción. bien, Así que ahora lo voy a tener en bien, cuenta. perfecto. Bien, creo que me han mandado un mensaje, déjenme que vea. Está Facundo Ponce en Sí, el... profe, yo le mandé los Bien, problemas. bueno. Los voy ¿Y a cuál hacer, es tu profe. duda? Por ejemplo, tenés acá este razonamiento. Me manda él sobre estos razonamientos. A ver, lo voy a pegar acá. Ah, no se me puede pegar. No, lo voy a poner allá. Bien, a ver, comparto ahora otra pantalla. ¿Qué es lo que tenés que determinar acá? Si es un razonamiento válido o no. Bien. Bueno, a ver. Sí, profe, ese 1, estamos haciéndolo antes 3. del final anterior. Bien. Entre 1 y 2, perdón, voy a poner acá. Entre 1 y 2 vos podés aplicar el silogismo hipotético. Renglón 4, S entonces R. Al renglón 1 y 2, silogismo hipotético. Y tu duda seguramente será si es que entre el renglón 3 y 4 podés aplicar nada, podés aplicar algo. Perdón, si podés aplicar algo. Y acá Sí, no el podemos modus concluir tollens. nada. No, el modus tollens es cuando vos tenés una condicional, ¿no? Entre dos cosas, y en la otra premisa tenés lo contrario al El consecuente. consecuente, sí. Y entonces decís, vale, lo contrario al antecedente. Si vos tenés P, entonces Q, y acá tenés no Q, bien, y acá tenés no Q, a ver, voy a borrar. El modus tollens es, si tenés P, entonces Q,
y no se cumple Q, entonces no se cumple P. O sea, más allá de las letras, fíjate la característica para aplicar el modus tollens, es que tengas como segundo dato, como segunda premisa, el dato de que no se cumple el consecuente. Y acá tu consecuente es R y te está diciendo que R sí se cumplió. Entonces, sobre ese no puede decir nada. Ese podría haber sido verdadero o falso. El modus tollens es así. Y el modus ponens era cuando teniendo una condicional y teniendo además el dato que el antecedente sí se cumplía, podías afirmar que el consecuente también, modus ponens, que tampoco tenés acá, el modus ponens. Entonces, si el ejercicio decía que agregues una conclusión, R no lo es. ¿Qué decía el ejercicio? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué decía el ejercicio? Si el razonamiento era válido o Ya lo no. busco, profe. Bueno, y el otro que tenés, que me enviaste, bien, tenemos ahí disyunciones. Entonces, 1, 2, 3. Bueno, fíjate, 4. De 1 y 3, de 2 y 3, podés aplicar el silogismo disyuntivo, porque el silogismo disyuntivo es cuando vos teniendo una disyunción y tenés otro dato que es que uno de los términos de la disyunción no se cumple, son contrarios, entonces, si esta disyunción tiene que ser verdadera, habiéndose no dado R, el que se tiene que dar es P. Y de nuevo acá, entre 1 y 4 no puedes deducir nada, porque no tenés para el silogismo disyuntivo de vuelta. Porque bueno, si se da P, esto entonces, independientemente de quién es ese, esto va a ser verdadero. Y ese podría ser verdadero o falso. Entonces, acá creería que lo único que podés poner vos si querés una conclusión válida es P. Pero fíjate que no estaríamos usando el renglón 1. Porque del renglón 1 y 4 no se puede concluir nada. ¿Mm? Si querés poner también P o S. Yo lo que estoy seguro es que P es verdadero. Y la ley de adición disyuntiva dice, si tengo una expresión verdadera, si le adiciono haciendo, bueno, es que es una de las premisas, a ver, es una de las premisas. No se tiene que poner como conclusión una de las premisas, porque no tiene sentido eso. Puedes poner haciendo disyunción cualquier cosa. Pero a ver, lo que a mí me resulta raro es el ejercicio. Por eso te pregunto cuál era el enunciado correcto. Porque generalmente damos eh, razonamientos a donde hay una conclusión y ustedes tienen que decir si es válido o no, o les damos permiso y les pedimos que ustedes escriban una conclusión, pero les damos cosas que se puedan concluir algo. No, acá no se puede concluir nada. Y acá tampoco, salvo P, digamos, pero no estaríamos usando la premisa 1. O sea que me resultan raros los dos ejercicios. Me gustaría saber de dónde los sacaste. Estos ejercicios los saqué del grupo que hizo usted para el final. Y hay unos compañeros los habían subido que lo estaban intentando hacer. Pero estaban Lo así. subieron simplemente así, no subieron Ah, qué les bueno, piden. entonces, yo me gustaría saber el que subió eso, de dónde lo sacó. ¿Mm? Bien.
Profe, entonces siempre que nos den, o sea, siempre que nos den el modus tollens o el modus ponens, lo identificamos de la misma forma, digamos. O sea, no vienen ¿Cómo? cambiados. Cuando lo den el modus ponens o el modus tollens, siempre nos dan de la misma forma. No es que hay variaciones, digamos, de eso como para aplicarlo. Sí, bueno, pero hay variaciones, pero todas tienen la misma estructura. O sea, por eso yo a veces digo así. Lo importante es que tengas una condicional. Tenés un antecedente y un consecuente. Y acá en la segunda premisa tenés que tener lo contrario de esto. Lo contrario. O sea, le llamemos A, B. Entonces vos tenés que tener acá no B. O si tenés acá no B, entonces acá tener B. Acá tenés que tener lo contrario de esto. Porque ese es el modus tollens. Uno dice, si tengo una implicación entre dos sucesos y el consecuente no ocurrió, y como la consecuencia era una consecuencia inevitable, si el consecuente no ocurrió, entonces el antecedente tampoco. Ese es el modus tollens. ¿Cómo yo puedo tener eh, eh, una cantidad recontra variada de letras, las negaciones pueden estar en cualquier lado, pero lo importante es que tengamos lo contrario. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo tengo esto, P, entonces Q o R. Y acá tengo no Q y no R. Y ahí tengo el modus tollens. ¿Por qué? Porque esto es lo contrario de esto, de Morgan. Por De Morgan, esto es lo contrario de esto. Por lo tanto, ¿qué se concluye? No P. ¿Ah? Entonces, no se queden pensando que las letras tienen que ser idénticas a la fórmula que le damos, sino que lo que tiene que darse es esa estructura, ¿bien? Más allá de las letras, que tienen que tener una condicional y donde el consecuente que esté acá esté negado. ¿Mm? A ver si quieren pongamos simbolitos. Entonces acá tengo que tener lo que está en el consecuente negado, contrario. Pero también puede ser que la negación esté ahí, ¿no? O sea, estas dos cosas tienen que ser contrarias. Por lo tanto, se concluye que este antecedente no ocurrió. Y si es que la negación estaba acá, por lo tanto, entonces acá habría una afirmación. Se deduce lo contrario del antecedente. Si el antecedente tenía una negación, lo contrario sería una afirmación. ¿Mm? A ver, esto es algo a lo que ustedes ya tendrían que estar acostumbrados, porque cuando trabajan con álgebra, con símbolos, uno sabe que los símbolos pueden representar muchas cosas. Si ustedes, por ejemplo, están en el caso de factoreo, ¿no? Voy a poner una situación a la que ya están acostumbrados. Ustedes le dicen sexto o séptimo, no me acuerdo, o quinto caso de factoreo. A cuadrado menos B cuadrado igual a más B por A menos B. Entonces, ustedes entienden, más allá de la letra, que no tienen por qué ser A y B siempre, que cuando tengo una diferencia de 2 cuadrados, esto se transforma en un producto de la suma de las bases por la diferencia de la base. Fíjense en que nunca digo A y B, digo la estructura, diferencia de 2 cuadrados, producto de suma por diferencia de las bases. Entonces, si vos tenés m más n al cuadrado menos n al cuadrado, también lo vas a aplicar. Y las letras nada que ver. Y entonces aquí tus bases son m más n y n. Entonces vas a decir, suma de la base, m más n por diferencia de las bases, m más n menos n. ¿Verdad? Y estaría aplicando lo de arriba. Nada más que, obviamente, tengo otros términos. Y entonces acá te queda m más 2n y acá te queda m. ¿Ven cómo? Por supuesto, el resultado ya va a depender de mis términos, pero estoy aplicando esto. Entonces, cuando ustedes tienen un resultado, ¿ah? No se queden pegados a las letras, miren su estructura.
Y siempre que tengan una situación a donde identifiquen que tienen esa estructura, entonces pueden aplicar el resultado. ¿Mm? ¿Bien? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Sí, sí, A profe. ver si me mandó... Bueno. Nadie me mandó más fotos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Al profe, yo el que no me confundió bastante fue el 9D. Bien. No sabía cómo explicar que eso es así porque es como todo verbal. El 9D no supe cómo. Primero dice demostrar, ¿no? Y esa Ajá, demostración es por medio de tabla de verdad. ajá. ¿Bien? Estas son implicaciones lógicas. ¿Qué se tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Que la condicional, o sea, reemplazando acá por condicional, la condicional tiene que ser una tautología, o sea, tienen que armar la tabla de verdad, ¿verdad? De la condicional, y esto tiene que ser tautología. En todos los casos, así. Me decís el 9b. Fíjate cómo el 9b, o sea, El recuerden D, el D, sí. y es que las implicaciones lógicas vinculen siempre. Implicación lógica con razonamiento. Porque es cierto que primero, en teoría, le presentamos las implicaciones lógicas, que es una implicación siempre verdadera. Pero después le presentamos razonamientos. Y le decimos que un razonamiento es una estructura que tiene premisas y conclusión, y que entre ellos, para que el razonamiento sea válido, tiene que haber una implicación lógica. Y le presentamos las 7 reglas de inferencia más básicas que, digamos, consideramos. Modus ponens, modus tollens, y había una que era la regla de simplificación. Y esta es la regla de simplificación. O sea, si P y Q es verdadero, entonces P también va a ser verdadera. Este es el primer ejemplo simple que siempre pongo. Si P y Q es verdadero, P es verdadero. ¿Por qué? Porque la conjunción es verdadera solo en un caso, cuando ambos términos son verdaderos. Entonces P es verdadero. O sea, ahí te le estaría demostrando. Si no te conforma eso, hace tabla. Ah, ya entiendo. Lo primero que me está mostrando que tengo que entender que eso es verdadero, entonces concluyo que P es Claro, porque verdadero y que sí, Q es esa es la verdadero. idea de la implicación Ah, lógica. ok, ya entiendo. ¿Ah? Situate solamente en suponer, en este caso, en suponer que el antecedente es verdadero. Es lo único que te interesa. Y ve que B, el otro miembro, también es verdadero. Entonces, si P y Q es verdadero, por definición de conjunción, acá tiene que ver cuál es el rol de la operación que tengo, que es la conjunción. Yo sé que la conjunción es verdadera cuando ambos términos son verdaderos. Entonces, se deduce, ¿ah? B es lo que se deduce de A. Se deduce que P tiene que ser verdadero. Y Q también, obviamente. O sea que se deducen dos cosas de acá. Esa sería la demostración. Si no, tabla de verdad completa. Y mostrando que hay una tautología. Y dice, analizar el mensaje. Bueno, es lo que estoy diciendo. Si tengo una conjunción verdadera, entonces se deduce que cada término de esta conjunción es verdadero también. Dar un ejemplo coloquial. Bueno, entonces supongamos que P sea aprobé álgebra y Q sea aprobé física. Entonces, acá ¿qué dirías? Si aprobé álgebra y física, entonces, ¿qué significa eso?
Que Que aprobé al aprobaste, programa. aprobé cada una por separado. Ujú. Si aprobaste las dos, significa que aprobaste cada una por separado. Claro, puedo concluir en cualquiera de las dos. Claro, por supuesto, estoy en una implicación. No estoy diciendo que valga en el otro sentido. A Ujú. partir de Q, digo, a partir de P, a partir de P, vos no podés concluir P y Q, ¿no? Así, en este sentido, no vale. Estamos hablando solamente en este sentido. En la implicación lógica importa el sentido. Por eso las implicaciones lógicas tienen que ver con los razonamientos. En el antecedente están las premisas y uno las piensa verdaderas y quiere ver que la conclusión sea algo que se deduzca de las premisas, que sea verdadera, pero que sea verdadera gracias a las premisas. Entiendo. Sí, sí, sí. Bien. Profe, ¿podría explicar el ejercicio 17? Bien, espérame un segundo. Espérame un segundito que ponga el cargador. Bien. Dado los siguientes predicados, indicar si hay equivalencia entre ellos o si existe solo una implicación lógica. Considere en cada caso el universo de discurso adecuado. Bueno, a ver, recordemos qué significa predicados equivalentes. ¿Ah? Recordemos lo siguiente. En teoría, en la última clase creo, vimos lo siguiente, que si tenemos dos predicados, puede entre ellos haber equivalencia. Recuerden que el símbolo usado para equivalencia era este. ¿Ah? Bueno, y lo indicábamos así. Para todo X, P de X es equivalente a Q de X. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? Recuerden que cuando tengo predicado tengo un universo de discurso. ¿Bien? ¿Qué significaba esto? Que cuando yo en P y en Q reemplace para un individuo A del universo, bien, reemplazo para un individuo A, esto siempre tiene que ser verdadero. Verdadero para cada individuo del universo. Bien, del universo. Entonces, tengo que ver. Y recordemos lo siguiente. ¿Cuándo una bicondicional es verdadera? Cuando se dan ambos sentidos, cuando tienen los mismos valores de verdad. Bien, los mismos valores de verdad. Eso significa que si esto es verdadero, esto también tiene que ser verdadero, y que si esto es falso, esto también tiene que ser falso. ¿Verdad? Bueno. Y lo que también podría darse es que en lugar de equivalencia, lo que tengamos es que un predicado implique a otro. Y entonces, muy parecido, vamos a decir que un predicado P de X implica a otro predicado Q de X cuando, al reemplazar para un individuo, para todos en realidad, para todos los individuos de ese universo de discurso, le llamemos A al individuo, la condicional es verdadera. ¿Ah? Para cada valor A del universo de discurso. Y recordemos que una condicional, ¿ah?, es verdadera en varios casos, pero falsa ¿cuándo? ¿Falsa cuándo?
solamente cuando tienen así. Consecuente falso. Consecuente falso y antecedente verdadero. Bueno, ustedes no van a tener esto. Tienen que tener siempre verdadero. Bien, siempre verdadero. Bueno, entonces, esa es la idea. Entonces, venimos acá y tenemos el apartado 1 del apartado A y dice, a ver, dado lo siguiente predicado, indicar si hay equivalencia entre ellos o si existe solo una implicación lógica. Vamos al apartado A. Analicemos si hay equivalencia. Si hay equivalencia, ¿qué significa? Que para cualquier individuo del universo, si esto es verdadero, esto también, y viceversa. O si esto es falso, esto también. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué tengo en el primer miembro? Simplemente x igual a 5. ¿Esto cuándo es verdadero? Esto. ¿Cuándo es verdadero? ¿Solamente para qué valor de x? Para 5. Cuando 5. x sea igual a 5. Solamente para 5 es verdadero. Y para cualquier otro valor va a ser falso. Mientras que esto, ¿qué pasa? Es verdadero también cuando x vale 3. Es verdadero también para x igual a 3. O sea, a ver, y recordemos que tenemos que exigir que para todos los valores tengan el mismo valor de verdad. Y entonces, acaba de descubrir que para 3, esto es verdadero, para 3, y esto es falso para x igual a 3. Entonces, equivalencia no vale. La equivalencia sería cuando ambos toman el mismo valor de verdad para todos los individuos. Para 3, el primer miembro es falso y el segundo miembro es verdadero. Entonces, equivalencia no es. No hay equivalencia. ¿Pero qué hay entonces? Sigan pensando en el 3 y en el 5. ¿Es o no cierto que si x igual a 5, x menos 3 por x menos 5 es 0? ¿Vale o no Implicación vale? lógica podría haber. ¿Ah? En este sentido Justo sí lo vale, dices. ¿verdad? Implicación. Si esto es verdadero, ¿cómo es esto? También verdadero. Verdadero. ¿Bien? Sí. No se cumple al revés. Al revés no se cumple. Que los casos donde esto sea verdadero, aquello en el primer miembro también hagan verdadero. No se cumple en el sentido inverso. Entonces, lo que hay aquí es una implicación lógica. Bueno, te dirán, pero nada más está pensando en el 5, mientras que aquí dice para todo x. Bueno, a ver, piensen en otro valor. ¿Qué sé yo? Pensemos en 3. Pensemos en 3. Para 3, esto es falso. Para 3. Y para 3, esto es verdadero. Pero ¿cómo es la implicación? Ah, sí, sigue siendo válido porque para que sea Y sigue falso tiene siendo que ser verdadero. La verdadero implicación y es verdadera. falso. Porque una implicación es falsa solamente en este caso. Recordar eso. Y acá tengo justamente al revés. Así que para 3 sigue siendo verdadera la implicación. Y si tuvieran, por ejemplo, otro valor, qué sé yo, 2. Para 2, esto es falso. Y para 2, esto es falso. ¿Y cómo es la implicación? Válida. Verdadera. La implicación verdadera. Válido, hablamos de razonamiento. Razonamiento válido o no válido. Bien, entonces acá estamos analizando valor de verdad. Verdadero o falso. Bien, entonces, entre este predicado y lo que hay es una implicación lógica. Veamos el apartado, en el apartado 2. O si quieren, a ver, hagamos El eh, B2 es el el B2 B2. también. Veamos el B2. Estamos en Z.
en el universo de los enteros, en Z. Bien, entonces, armos para ver si hay equivalencia. Para todo X se cumple que X cuadrado mayor que 9, sí, solo sí, ¿verdad? X mayor que 3 o X menor que 3. Esto le debiera resonar de análisis matemático. Cuando ustedes tienen un cuadrado, tienen que despejar X, ¿no? ¿Ah? ¿Cálculos auxiliares? Y ahí lo hace X con al propiedad del mayor valor que 9. absoluto de la inecuación. Bueno, aplico raíz miembro a miembro. Pero cuando tengo raíz de un cuadrado, se cancela y ¿qué queda abajo? ¿Qué queda? Valor Valor absoluto. absoluto. Bien, y raíz de 9 que es 3, la raíz positiva de 9 que es 3. Y por propiedad del valor absoluto, ¿dónde están los números? Bien, aquí está el 0, acá está el 3 y acá está el menos 3. ¿Dónde están los números cuyo valor absoluto es mayor que 3? Acá. Y cuyo valor absoluto, o sea, en la parte negativa, los números cuyo valor absoluto es mayor que 3. Menores que menos 3, ¿verdad? Ahí están. Menos 4, menos 3. Estamos en los enteros, en realidad no tendría que poner, línea llena acá. No tendría que poner línea llena, porque estamos con los enteros. Sería para 4, para 5, para 6, para 7, para menos 4, para menos 5, para menos 6, para menos 7. ¿Bien? O sea, X mayor que 3 o X... Ah, miren. Acá, o X menor que 3. O sea que, ¿qué pasa? ¿Eso cómo sería? A ver. Si quieren limpio esto. Por propiedad del valor absoluto es X mayor que 3 o X menor que menos 3. Bueno, y entonces, yo creo que aquí había un error, chicos. La idea era tener acá un menos Sí, 3. eso creí el Así que ahí profe van a cuando lo estaba corregir. haciendo. Ahí van a corregir. Bien. Entonces, vamos a poner acá. Bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar a la imagen y acá corrijo. ¿Bien? Bueno. Entonces, verdadero. Esto era propiedad del valor absoluto. Y esto valía en los dos sentidos. Cada una de estas propiedades que apliqué valía en los dos sentidos. Entonces, aquí hay equivalencia. P de X es equivalente, P de X es equivalente a Q de X en este caso. Porque para todos los individuos se cumple que si esto es verdadero, a ver, acá voy a corregir, entonces, es menor que menos 3. Si esto es verdadero, esto también es verdadero, uno de los dos casos se va a dar, o si tengo valores que cumplan una de estas dos condiciones, mayor que 3 o menor que menos 3, el X cuadrado va a ser mayor que 9. O sea, el concepto de equivalencia es algo, de entre predicado es algo que ustedes llaman, hija. Nada más le estamos dando, ¿cómo le puedo decir? Nombre, o sea, estamos identificándolo como un concepto de la lógica, equivalencia lógica. Bien. Me han Profe, mandado otras cosas. Sí. ¿puede explicar otro ejercicio del 21, además del que explicó en la clase? Bien. ¿Cuál era? Del 21, el último punto. Bien. Bien. Bueno, razonamiento a donde tenemos
a donde tenemos cuantificadores. Miren, voy a hacer el apartado E. El apartado E. Tengo acá que ha salido la segunda frase en... Ah, no, tengo 3 premisas. Una, 2, 3 premisas. Y la conclusión. ¿Cómo trabajamos con esto? Pasamos todo esto al lenguaje simbólico y luego, mirando las fórmulas y recordando las leyes, tratamos de ver si la conclusión a la que me proponen acá es válida o no. Bien, dice, todos los números racionales son reales. Estamos acá en presencia de un cuantificador. Entonces, identifiquemos en qué universo estamos. Hablamos de números, no hablamos de plantas ni de animales. Hablamos de números, y me habla de números racionales, de números reales, pero también me habla acá de la unidad imaginaria y entonces el universo que conviene es el universo de los números complejos. Números complejos. ¿Por qué? Porque es el universo que abarcaría a todo. Bien, acá me habla de I, y es la unidad imaginaria. Bueno, y entonces, ¿qué predicado necesito? Para la primera frase necesitaría el predicado de ser racional, le llamemos P de X es racional, el hecho de ser real es otra característica, X es real, bueno, no hace falta aclarar que me refiero a número, ¿no? X es número racional, X es número real. Para todos los números reales se cumple que su cuadrado es positivo o cero. R de X, el cuadrado de un número, es positivo o cero. Ese sería el predicado presente acá, que es lo que se dice de los números, que su cuadrado es positivo o cero. Y luego tengo I, que es un individuo del universo. Y sea I un valor del conjunto, un número fijo. Bueno, entonces expresemos esto simbólicamente. Sería así. Para todos los números que sean racionales se cumple que son reales. O sea que tendríamos primera frase, para todo X que cumple P de X, entonces se va a cumplir Q de X. Esa es la primera frase. Bueno. Lo pone más grande para que no lo pierdan de vista. Entonces, primera frase. Para todo X, todos los números racionales son reales. O sea, para todos los números se cumple que si son racionales, son reales. Y dice la otra, para todos los números que sean reales, se cumple que su cuadrado es positivo. Para todo X, que sean reales, es Q de X. Recordar mi propia definición. Se cumple que su cuadrado es positivo 0. Y este es el predicado R de X. Luego me dice, I cuadrado menor que 0. O sea, viene a ser que el I no cumple el predicado R. Porque el predicado R era X cuadrado mayor o igual que 0. I al cuadrado es menor que 0. O sea, no R de I. I no cumple el predicado R. ¿Ah? Esto no lo cumple R. Bien, el I no cumple que su cuadrado es mayor o igual que 0, es menor que 0. Entonces acá lo que estoy diciendo, I no cumple R. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Que I no es racional.
O sea, I no cumple P. No P de I. Bueno, si ustedes ven la fórmula, ya pueden intuir que lo que aquí está involucrado es el silogismo hipotético y el modus tollens. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo procedemos a expresarnos? Ponemos los pasos y la justificación de los pasos. Primer paso. La primera premisa. Segundo paso. Segunda premisa. Tercer paso, tercera premisa. Y ahora comenzamos a trabajar. Bien. En todos los ejercicios de razonamientos con cuantificadores hay que deshacerse de los cuantificadores. ¿Cómo? Aplicando las reglas de particularización universal. ¿Y qué decimos? Y es un individuo del universo. Como esto vale para todos los individuos del universo, entonces va a valer para I. Entonces particularizo. En el renglón 1 aplico la regla de particularización universal, reemplazo para I. Entonces, si esto vale para todo X, va a valer para I. Reemplazo aquí. Me va a quedar P de I, entonces Q de I. Porque como lo que digo vale para todo X, e I es un individuo particular, ¿bien? Y no es variable, y es la unidad imaginaria. ¿La recuerdan a la unidad imaginaria? ¿Bien? Y en el renglón 2 hago lo mismo. Q de I, entonces R de I. Esto ya es un predicado particularizado para I, para un individuo especial. Y entonces fíjense en cómo entre el renglón 4 y 5 tienen para aplicar el modus, el silogismo hipotético, renglón 6, silogismo hipotético. P de I implica Q de I, Q de I implica R de I, por lo tanto, entre el renglón 4 y 5, aplicando el silogismo hipotético, ¿qué se deduce? P de I, entonces R de I. Recuerden que un predicado, cuando lo particularizamos, ya es una proposición. Entonces, acá pueden aplicar el silogismo hipotético, porque todas estas son proposiciones. ¿Me siguen? Sí, profe, sí, sí. Bueno, y entonces, fíjense ahora, ¿qué decía el renglón 3? Que no se cumplía R de I. Y acá R de I está en el consecuente. Y ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué ley puedo aplicar cuando tengo una condicional donde el consecuente es un fulano que me dice en otro renglón no se cumple? Entonces, por el silogismo, por el modus tollens, si el consecuente no se cumple, el antecedente tampoco. ¿El antecedente de quién? De la condicional. No P de I. Entonces, renglón 3 y 6, modus tollens. A ver, ya lo veo más lejos, más... Ay, la perrita. ¿Lo ven ahí? Bueno, se me ha quedado amontonadito. Sí, Bueno, no, pero se me quedó entiende. amontonado, va a ser difícil separarlo. Yo le saqué foto, Voy a profe. deshacer, chicos, porque me quedó. ¿Lo ven ahí? Y ese era el razonamiento, digamos, la conclusión a la que quería llegar. No PDI, o sea, I no es racional. Por lo tanto, el razonamiento es válido.
¿Mm? Muchas gracias, profe. Bien. Está ahí, o sea, digamos, tal vez sigan teniendo dudas con respecto de esto, pero quiero que lo vuelvan a ver, recuerden todos los conceptos involucrados y vuelvan a preguntar después, ¿ah? Lo tienen que masticar un poquito a eso. Bueno, Facundo me sigue mandando ejercicios por WhatsApp y me mandó esto. Sí, el B, profe, me daba falso. ¿Está bien? Q, P entonces Q. Porque hice ahí el silogismo hipotético y me queda P, entonces no Q. Y como tenía Q, hice el modus tollens. Pero no sé cómo has aplicado acá el silogismo hipotético para que te diera esto. ¿Esto es lo que decís que te ha dado? ¿El silogismo hipotético? El silogismo hipotético vos lo podés Ah, ya acabo de aplicar ver, profe. Sí, sí, cuando sí, tu sí. consecuente de uno es el Sí, se antecedente del repite, sí. otro y no tenés, y al revés, por Sí, ejemplo, que el consecuente de este sea el antecedente, tampoco. Lo que sí podés hacer es, lo que sí podés hacer es a una de estas dos condicionales dar la vuelta. O sea, a ver, no es dar la vuelta así porque sí nomás. Es, a ver, renglón 1, 2, 3. Bueno, yo voy a poner acá renglón 4 y voy a convertir la, el renglón 3 por la contra recíproca. Y te va a quedar Q, entonces no eres. Por la contra recíproca. Ere, entonces no Q, es equivalente a Q, entonces no ere. Y ahora sí, este renglón 3, ley de la contra recíproca. Y ahora sí, entre el renglón 2 y el renglón 4, ahí sí podés aplicar el silogismo hipotético. P entonces Q y Q entonces no ere, es P entonces no ere. no es. No. Pero con el renglón 1 no lo puedo vincular. Sí, porque es Ah, Q. Sí, sí. no. Y con Q, renglón 6, como se da el renglón 1, Q, y el 4 te dice que Q entonces no ere, se va a dar no ere. Entonces aquí aplico, para el renglón 5 aplico al renglón 2 y 4 el silogismo hipotético. Y acá hago renglón 1 con 4, que sería el modus ponens. Bueno, perfecto, ya está. Y luego, fíjate a qué tenemos que llegar, ¿no? Ya tenemos parte de lo que tenemos que llegar. No ere o ese. Y llegamos a no ere. Y es que, acordate de que si vos tenés algo verdadero, que siempre las premisas se suponen verdaderas y cada una de las cosas que afirmamos como deducción de la premisa también es verdadero, si vos No, adicionás ponga, haciendo al- disyunción con al- cualquier cosa también es verdadero. Entonces voy a poner ese, lo traigo de los pelos a ese, lo pongo, porque esto también es verdadero. Entonces, renglón la 6, ley adición de la disyuntiva. adición. Exacto. Entonces sí es válido. Así que esto no corresponde, no hayas Sí, no, aplicado el no, sí, silogismo. recién lo remite ahí. Bien, ¿y el apartado A lo hiciste? No, no, ese no. Sí, ya después lo voy a hacer y le consulto. Bueno, fíjate, mira de sencillo que es. Va, Con la el estaba renglón haciendo y me daba 2, verdadero, pero ya no sé si está bien. el renglón, lo hagamos juntos, en renglón 1 y 2, ¿qué podés aplicar? El uno y 2 el modus tollens. Muy bien, Y me da la modustones. negación de P y Q, No y bueno, P y Q. y ahí puedo aplicar de Ahora, Morgan. de Morgan. No P o no Q. De Morgan. Y ahí podría ser una Con el renglón disyunción. 3. Bien.
una adición disyuntiva y me daría no P o P, Sí, sería verdadero y me sería verdadero o no Q. o sea que sería verdadero, no Sería Q. verdadero. Sí, así lo había hecho, pero lo iba a hacer de Bien, nuevo por las entonces dudas. al renglón 3 y 5 el silogismo disyuntivo. Entonces también válido. Y el otro también válido. Los dos son válidos. Bien, Bien, profe. perfecto. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, No, termino profe, acá la eso es todo. grabación. Bien, bien, bien. Termino acá la grabación y